Juan capítulo 8, vamos a leer el verso 31 y verso 32. John chapter 8, we're going to be reading verses 31 and 32. Gloria al Señor. ¿Lo tienen, amados? Vamos entonces a leer la escritura a la honra del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Para los que no trajeron Biblia, ahí les salió en la pantalla también. Porque algunos cristianos ya ni Biblia cargan, hermano. ¿Verdad? Pero ni en el teléfono la andan. Andan TikTok, andan Facebook, andan Instagram, andan todas las redes sociales y la Biblia no la han bajado. Aleluya. Pero para el beneficio de los que no la andan, pues ahí se las ponemos también. Dice la escritura. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y el verso 32 dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Then Jesus said to those Jews who believed him, if you abide in my word, you are my disciples indeed, and you shall know the truth, and the truth shall set you free. Vamos a dar gracias al Señor por su palabra. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora te damos gracias por tu bendita palabra, Señor. Te pedimos que a través de la misma nos bendigas, nos hables, nos ministres, Señor. Aprovechamos en este momento también, Dios mío, para orar por cada uno de mis hermanos que no están presentes, sobre todo aquellos que están pasando momentos difíciles, Señor, con su salud. Enviamos tu palabra sanadora hasta donde ellos se encuentran. Te pedimos por la vida de mi mamá ya en el hospital, Señor. Sabemos que tú tienes tu mano puesta sobre su vida, Dios mío, y que la obra que tú has empezado en ella la vas a terminar, Señor. Gracias. Gracias por el milagro en su vida. Gracias por el milagro en cada uno de aquellos que ahora mismo están pasando momentos difíciles, Dios. Por tus llagas, por tus heridas, Dios mío, declaramos sanidad sobre esos cuerpos en esta hora, Dios mío. Gracias. Gracias, Señor. Amén, amén. Puede tomar su lugar, iglesia. En esta tarde quiero hablarles bajo el tema This afternoon I'd like to speak under the theme analfabetismo bíblico. of biblical illiteracy. Analfabetismo bíblico. Biblical illiteracy. Los pasajes que hemos leído en el Evangelio de Juan 8, 31 y The 32, passages that we have read in John 8, 31 and 32. el Señor declara algo bien interesante. The Lord was declaring something very interesting. Y dice que en este momento le habla a los judíos que habían creído en él. And he said that in that moment he had spoken to the Jews that believed in him. Y les dice: si vosotros permanecéis en mi palabra, And he tells them, if you abide in my word, le dice, seréis verdaderamente mis discípulos. then you will truly be my disciples. Mire, hay que darle atención a ese pasaje. And we have to pay attention to this passage. Si ustedes se mantienen en mi palabra, If you abide in my word, serán mis discípulos. you are my disciples indeed. Pero si ustedes no están en mi palabra, But if you're not in my word, ustedes no estudian mi palabra, if you don't study my word, ustedes no creen en mi palabra, if you don't believe in my word, ustedes no le dan importancia a mi if you palabra, don't give importance to my word, ustedes no son mis discípulos. then you're not my disciples. La pregunta en esta hora es: ¿cuántos discípulos habemos acá? The question in this moment is, how many disciples are here? Bueno, vamos a ver a través del desarrollo del sermón si eso es cierto. And we're going to see the development of the sermon if that's true. El segundo versículo que leímos dice: The second verse that we read says, y conoceréis la verdad, and you shall know the y truth, la verdad os hará and the libres. truth will make you free. La palabra de Dios es verdad. The word of God is truth. La palabra que nosotros tenemos, la Biblia, The word that we have, the Bible, que consta en 66 libros inspirados por el Espíritu Santo, which is made up of 66 books that are inspired by the Holy Spirit, es la palabra de Dios, is the word of God. es la voz de Dios It's the voice of God escrita. that's written. O sea que cada vez que usted y yo leemos un pasaje de la Escritura, So every time that you and I read a passage from Scripture, estamos leyendo lo que Dios dijo. we're reading what God said. Y eso es lo que el Señor le estaba diciendo a sus discípulos, And that's what the Lord was saying to his disciples, a los judíos. to the Jews. Ustedes que han creído en mí, You that have believed in me,
si permanecen en la palabra que yo les doy, if you abide in the word that I've given you, ustedes van a ser mis discípulos. then you will be my disciples. Ahora el Señor nos dice a nosotros, no somos judíos, Now the Lord tells us, and we're not Jews, somos gentiles, we're Gentiles, somos la iglesia. we're the church. Pero de la misma manera el Señor viene en esta hora a But in decirnos, the same way, the Lord comes to tell us, ustedes que han creído en mí, you have believed in me. si se mantienen en mi palabra, If you abide in my word, serán mis discípulos you will be my y disciples. conoceréis la verdad Then you shall know the y truth, la verdad os hará libre. and the truth will make you free. Como pastor, As a pastor, he venido observando, I have come no observing, tan solo aquí en la iglesia local, not only in the local church, sino en muchas but in congregaciones, many congregations, de un fenómeno que está sucediendo. of a phenomenon that's happening. Hay un fenómeno que se le conoce como analfabetismo bíblico. There's a phenomenon known as biblical illiteracy. Ahora, definamos lo que es ser analfabeto o lo que es analfabetismo. Now let's define what it means to be illiterate or illiteracy. Una persona analfabeta es alguien que no sabe leer y no sabe escribir. A person that's illiterate is a person that doesn't know how to read or write, O es alguien que está limitado en esas áreas. or it's someone that's limited in those areas. El analfabetismo, secularmente hablando, Illiteracy, speaking secularly, es un nivel bajo de conocimiento y uso de lectura y de escritura. is a low level of knowledge and use of reading and writing. Ahora, cuando vemos lo que es analfabetismo bíblico, When we see what biblical illiteracy is, es el desconocimiento de los elementos básicos de la Biblia it's not knowing the basic elements of the Bible de parte de aquellos que profesan ser cristianos. by those who profess to be Christians. Hay mucha gente que tienen años en el evangelio There are many people that have years in the gospel y desconocen las cosas básicas de la palabra. and they don't know the basic things of the word. Desconocen las doctrinas básicas de la escritura. They don't know the basic doctrines of Scripture, Ese es un problema. and that's a problem. ¿Sabía usted que el analfabetismo trae poco desarrollo en una comunidad, en una nación? Did you know that being illiterate biblically brings lack of development in a country or in a nation? Cuando una nación sufre de analfabetismo, When a nation suffers of illiteracy, sufre de un retraso en progreso en todas las áreas. they suffer in a lack of progress in every area. Las naciones, los países, Nations and countries se han preocupado mucho por erradicar el analfabetismo. have worried a lot about eradicating illiteracy. Los gobiernos han invertido grandes millones de dólares Governments have invested millions of dollars en estudios evitando en que haya gente analfabeta. in studies to avoid people being illiterate. Las estadísticas en actualidad dicen Statistics say que un 87.7% de la población that an 87.7% of a population saben leer y escribir. know how to read and write. Pero hay casi un 13% de la población mundial But there's about 13% of worldwide population que sufren de analfabetismo. that suffer from illiteracy. Y aunque miramos muy poco, ¿verdad? Un 13%. And although we see a little bit of a percentage, Cuando eso lo miramos a nivel global, estamos hablando de millones when we see this globally, we're speaking about millions en el mundo que todavía no saben leer y escribir. in the Leer y world escribir. that still don't know how to read and write. Y se está trabajando fuertemente para que, ¿verdad? No existan esos números. And we're working hard to not let those numbers exist. Y aunque muchos se preocupan por el analfabetismo secular en el mundo, And though a lot of worry about illiteracy in the world, parece que hay muy pocos que les incomoda el problema de ser analfabetos bíblicos. it seems that there are very few who worry about being biblically illiterate. Y cada día miramos que esto, hermano, sigue creciendo dentro de las congregaciones. And we see that every day this continues growing in the congregations. Cada día miramos que la gente lee menos la Biblia. We see that every day people read their Bibles less. Como dije anteriormente, muy pocos ya ni cargan la Biblia. And I said as beforehand that many little people carry their Bible. Alguna gente le da vergüenza cargar la Biblia. Some people are embarrassed of carrying their Bibles. Y eso es un problema. And that's a problem. Usted dirá, no, eso no es un problema. That you say, but that's not a problem. Pero usted se va a dar cuenta a través del desarrollo de esta predicación Because you're going to realize in the development of this sermon que es un gran problema para la iglesia. that it's a great problem for the church. Parece que a muy pocos les incomoda el problema de de analfabetismo bíblico. And it seems that very few are unpreoccupied with this biblical illiteracy.
como pastor, as a pastor, sí me preocupa. I am worried. Sí me preocupa. I am worried. Porque cuando estamos hablando de la palabra, Because when we're speaking about the word, hermano, es una de las armas poderosísimas que Dios le ha dado a la iglesia. it's one of the powerful weapons that God has given to the church. Y cuando nosotros no tenemos la palabra, And when we don't have the word, número uno, dejamos de ser discípulos. we stop being disciples. Porque eso es lo que la Biblia dice. Because that's what the Bible says. Si permanecéis en mi palabra, seréis mis discípulos. If you abide in my word, you are my disciples. La Biblia dice que ella es más que toda espada de dos filos. The Bible says that it's stronger than any two-sided sword. O sea que en el mismo capítulo 6 del libro de Efesios, So in the same chapter 6 of Ephesians, el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, the Apostle Paul, inspired by the Holy Spirit, tipológicamente presenta la palabra, la Biblia, como la espada. was presenting the word as a sword. Y él está viendo un soldado romano. And he was seeing a Roman soldier. La única arma que tiene ofensiva el soldado romano The only weapon that they have that's offensive es la espada. is the sword. El resto de lo que tiene el soldado, amén, es para protegerse. The rest thing that the warrior has is to protect El themselves. yelmo, Is their helmet, la coraza, is their protection, el escudo, is their armor, sus sandalias. their sandals. Todos los atuendos del soldado All of their outfit son protecciones para él. is protection for them. Pero lo único que el soldado tiene para defenderse y para pelear But the only thing that the soldier has to fight and to defend themselves es la espada. is a sword. ¿Se da cuenta qué importante entonces? So do you realize how important this is? ¿Por qué Dios no le da dardos, Why God doesn't give darts, no le da flechas, or he doesn't give arrows, no le da otro tipo de armas? or he doesn't give any other type of weapon? Nada más menciona que la arma que tiene el soldado es una espada. But he only mentions that the only weapon that they have is a sword. No sé si usted conoce las espadas romanas. And I don't know if you know about the Roman Las swords. espadas romanas no son grandes. Roman swords aren't big. Las espadas romanas son más o menos de este tamaño. Tendrán unas 36 pulgadas menos, creo. Roman swords are about 36 inches long. Son pequeñas. They're small. ¿Por qué entonces representa la Biblia como la espada? So why does the Bible come represented as a sword? Que no es una espada tan grande viéndola físicamente, That physically it wasn't a great sword. pero que aunque no se mira grande, But although it doesn't seem big, es poderosa. it's powerful. Porque la palabra de Dios es poderosa. Because the word of God is powerful. Y como el diablo conoce que la palabra de Dios es And poderosa, since the devil knows that the word of God is powerful, por eso él está, amén, procurando cada día that's why he's trying every day quitar el interés de todo cristiano de leer la to Biblia. take away the interest of all Christians to read the Bible. Lo garantizo. And I guarantee, Estoy 100% seguro and I'm 100% sure, que un buen porcentaje de los que están aquí that a good percentage of those that are here no han leído la Biblia esta semana. have not read their Bibles this week. Hay que ser honesto. And we have to be honest. Muchos leen y abren la Biblia solo cuando vienen al culto. Many read and open their Bibles when they come to the service. Si abren Facebook, And they open Facebook, si abren todas las redes sociales, they open all the social medias, pero no abren la Biblia. but they don't open their Bible. Y eso es un problema. And that's a problem. Ese es un peligro. And that's a danger. Y es por eso que tenemos un problema con muchos cristianos en las And iglesias. that's why we have problems with many Christians in church. Mire, yo le voy a demostrar en esta tarde And I'm going to demonstrate this afternoon qué tan malo puede ser el analfabetismo bíblico. how bad biblical illiteracy is. Y déjeme ilustrarle en base a una información que se captó o se recaudó aquí en Estados Unidos en una encuesta que se hizo. And let me illustrate this through a survey that was taken here in the United States. En esta encuesta In this survey, dicen que el 50% de los encuestados cristianos no pudieron nombrar los 4 evangelios. it says that less than 50% of those Christians could not name the 4 Gospels. Y muchos en esa encuesta entran en esta tarde. And many of those in the survey enter this afternoon. Aquí hay muchos que no saben cuáles son los 4 evangelios. There are many here that don't know what the 4 Gospels are. Y me atrevo a acercarme a alguien, And I dare go up to a someone preguntarle to ask them para saber si sabe los 4 evangelios. to know if they know the 4 Gospels. Tranquilo, no quiero ponerlo en vergüenza. And be calm, because I'm not going to embarrass No lo you. voy a hacer. I'm not going to do it. Y no estoy hablando de gente recién convertida. And I'm not speaking about people that are newly converted. Estoy hablando de gente de un año más de ya de convertido. I'm speaking about people that have a year and plus converted. Una persona ya de un año de perdido debe saberse los 4 evangelios. A person that has a year here has to know at least the 4 Mateo, Gospels. Marco, Lucas y Juan. Matthew, Mark, Luke, and John.
Pero a 50% de encuestados cristianos But 50% of the ones that were filled the survey, que le preguntaron cuáles eran los 4 evangelios no supieron decir los 4. they asked what the 4 gospels were, did not know what to say. Eso es delicado, iglesia. And that's delicate, church. Vamos más. And let's go more. 60% no pudieron nombrar 5 de los 10 mandamientos. 60% could not name 5 out of the 10 commandments. Aquí hay gente de esa. And there are people that are here that are Que like si yo les that. pregunto, dígame 5 mandamientos de los 10, no saben. That if I ask you 5 out of the 10 commandments, you don't know them. No se lo voy a preguntar, And I'm not tranquilo. going to ask you, be calm. Pero que nos ayude a crear conciencia esto. But let's help create a conscience for this. Escuche. El 80% cree la frase ayúdate que te ayudaré, que es un texto bíblico. And 80% believe that the phrase help yourself that I will help you was a biblical text. Y eso no es nada. Esto yo lo que le voy a enseñar, decir a continuación, yo lo he escuchado de pastores por las radios, por la televisión. And this is nothing because what I'm about to tell you, I've heard this from pastors on TV and on the radio. Líderes Leaders grandes that are great, que dicen no, la Biblia dice. that say the Bible O says. sea, cuando tú firmas que dice la Biblia dice es el problema. So the problem is when you affirm that the Bible No says. se cae la hoja de un árbol si no es la voluntad de Dios. A leaf does not fall from a tree if it's not the will of God. Dígame a dónde está eso en la Biblia. And tell me, where is that in the Bible? ¿Qué versículo es ese? What verse is that? ¿En qué capítulo? ¿En qué libro está? And what chapter, what book is it in? No existen. It doesn't exist. Y esto nos da a entender entonces que hay un analfabetismo bíblico. And it makes me understand that there's a biblical illiteracy. Seguimos. And let's continue. Un 12% cree que Juana de Arco fue la esposa de Noé. And a 12% believe that the Joan of Arc was Noah's wife. Algunos dirán, ¿y quién es Juana de Arco? And some might say, who's Joan of Arc? Bueno, ni yo sabía quién es Juana de Arco. And I didn't even know who she was. Pero después investigué de que Juana de Arco es una heroína ya de Francia. But then I investigated and she was a French hero. Pero como lleva la palabra arco, o sea, el apellido Arco, But since she has the last name as Ark, muchos la asimilaron con el arca many assimilated that with the Ark y of dijeron Noah. que era la esposa de Noé. And they said that she was Noah's wife. Ah, pero ahí, eso no es nada. But that's nothing. El 50% cree que Sodoma y Gomorra eran marido y mujer. 50% believe that Sodom and Gomorrah were husband and wife. Miren, encuestados cristianos. And Christians that were given this survey. Y un número muy considerado de encuestados afirmó que el Sermón del Monte lo predicó Billy Graham. And a significant number of Christians answered that the Sermon of the Mount was preached by Billy Graham. O sea, les preguntaron quién predicó el Sermón del Monte. So they asked them who preached the Sermon on the Mount. ¿Y sabe lo que dijeron muchos cristianos? And you know what many Christians said? Billy Graham. Billy Graham. Oh my God. Esto está delicado, hermanos. And this is delicate. Yo voy a hacer una encuesta un día aquí en la iglesia. And I'm going to make a survey here at church one day A ver qué contestan to ustedes. see what you guys answer. Ahora, sin lugar a dudas, Now, without a doubt, el analfabetismo bíblico biblical illiteracy es un veneno de Satanás is poison from Satan que está causando estragos en la vida de individuos, familias e iglesias. that is wreaking havoc in the lives of individuals. Y si lo hacen estos grupos, lo hacen las comunidades. And it happens in different groups. It happens in communities. Y solo hay un antídoto divino para poder acabar con este veneno. And there's only one divine anecdote that can finish with this Más poison. adelante se lo voy a compartir. And I'm going to share that with you later on. Vamos a ver aquí unos puntitos. And we're going to see a few points. Número 1. Number 1, El analfabetismo bíblico hace daño a todos. biblical illiteracy hurts everyone. Nos hace daño como individuos, como personas. It hurts us as individuals, as people. Cuando usted desconoce la Biblia como persona, When you don't know the Bible as a person, usted va a ser afectado. you're going to be affected. Estamos hablando de aquí de gente de fe, And we're speaking about people of faith de here, gente que ha creído en Jesús. of people that have believed in Jesus. ¿Cuántos creemos y servimos a How Jesús? many believe in serve ¿Cuántos God? somos discípulos de Jesús? How many are disciples of Jesus Declaro por fe, hermano. and declare it by faith? Entonces, el analfabetismo bíblico hace daño a todos. Y número 1, como individuos, como personas. Number 1, biblical literacy hurts everyone as Si individuals. usted como individuo, como padre, como esposa, And you as an individual, as a parent or as a wife como madre, or as a mother es analfabeto en la palabra, are biblically illiterate.
le va a afectar a usted. It's going to affect you. Porque usted va a estar limitado a conocer las bendiciones que Dios nos promete a través de su palabra. Because you're going to be limited in knowing the blessings that God promises through His Word. Ahora también hace daño a la familia. Now also hurts families. Porque si como adultos Because as adults, no tenemos conocimiento de la palabra, if we don't have knowledge of the Word, ¿qué es lo que le vamos a enseñar a nuestros hijos? what are we going to teach our children? ¿Qué es lo que hacen los padres ahora? What do parents do now? Que luego se vienen a quejar con los líderes. That now they come and complain to the leaders. Se vienen a quejar con los They pastores. come and complain to the pastors. Mire, los problemas que usted tiene en su casa no es mi problema, The hermano, con todo el problems respeto. that you have in your house aren't my problems, with all due respect. Los problemas que usted tiene con sus hijos en su casa no es mi The problema. problems that you have with your children are not Porque my en su problem. casa usted es el responsable. Because in your house you're the one that's responsible. Usted es el responsable de enseñarles la You're palabra. responsible in teaching them the Word. Pero ¿qué es lo que hacen muchos padres? But what do many parents do? Los hacen en la iglesia. They do it in church. Imagínense lo que hacen en la casa. Imagine what they do ¿Qué es at home. qué es lo que hacen los padres en la casa con sus hijos? What do parents do at home with their children? Les compran teléfono, They buy them phones. les compran They tablets, buy them tablets. les compran They computadora, buy them computers. se los conectan con el internet. And they connect them with internet. Son irresponsables, se duermen ellos primero que sus hijos And they're irresponsible because they fall asleep y before los the hijos se children. quedan haciendo vigilia. And the children stay up doing a vigil. Ellos nunca tienen tiempo para enseñarles la palabra. And they never have time to teach them the Word. Pero ¿cómo le van a enseñar? Because how are they going to teach Si ellos them no saben, if they don't know ellos no la leen, and they don't read it ellos no la estudian. and they don't study it? Entonces, dígame si esto no es un problema. So tell me if this isn't a problem. Dígame si esto no es un peligro en la iglesia. Tell me if this isn't a danger in the Este es un church. peligro en la familia. This is a danger in the Y family. por eso miramos después, hermano, una juventud descarriada. And that's why we see a youth that's aparted Hace daño a la sociedad. and it damages society. La familia, la sociedad se compone de familias. Society is composed of families. Por eso es que tenemos una sociedad que cada día va al caos. That's why we have a society that every day goes towards chaos. Hermanos cristianos que no conocen la Biblia, Christians that don't know the Bible, viviendo una vida desordenada. living a life that's unorganized. Y si afecta al individuo, la familia, la sociedad, And it affects individuals, families, and societies. afecta a la iglesia, It affects the church. afecta a la It congregación. affects the congregation. Mire, nosotros aquí tenemos los estudios los días martes. Here we have studies on Tuesdays. Gloria a Dios por ese pequeño remanente que llega acá. Glory to God for the small remnant that comes here. Y por lo menos esos están acá. And for the ones that are here. Pero yo me he fijado que los que están acá, But I've realized that the ones that are here, nosotros tenemos una guía basada en la Biblia, por supuesto, that we have a guide based on the Bible, of course. que en base a esa guía es que desarrollamos los estudios. That based on that guide is how we fulfill our teachings. Son bíblicas. That they're biblical. Y todos tienen prácticamente sus guías. And everyone has their guides. Pero cuando se desarrollan las clases acá, But when classes are developed here, nadie participa. no one participates. Bien poco es la participación que hay. There's very few participation. O sea, y las participaciones a veces son de experiencias y de cosas de ellos, pero nada de lo del tema y de la Biblia. That the participations usually are experiences that they've had or other themes, but never of the Bible. Eso me ha traído preocupación a mí. And that worries me. Porque lo que me está dando a entender Because that makes me understand que ni con guía estudian en la casa. that they don't even study with the guide in their homes. Y ese es un problema. And that's a problem. Porque la palabra, hermanos, es la que nos bendice. Because the word is what blesses us. Es la que nos educa. It's what educates us. Ahora, lo número 2, Now, number 2, el analfabetismo bíblico es como una lepra para la vida espiritual. biblical illiteracy is like leprosy for spiritual life. En el Antiguo Testamento, la gente leprosa In the Old Testament, people with leprosy, eran personas que estaban aisladas. there were people that were isolated. Estaban aisladas de su familia, People that were isolated from their families, de la sociedad from society, y aún, amén, del templo. and even from the temple. No podían tener contacto. Because they couldn't have contact. Acuérdense que en el Antiguo Testamento para tener relación con Dios era a través del templo y los sacrificios. Because remember that in the Old Testament, to be able to have a relationship with God, it was in the temple through sacrifices. Un leproso no podía. And the leper could not. Se vestían diferente They would dress y differently. tenían que andar ellos diciendo soy inmundo, soy inmundo y soy inmundo, And they would have to say, I'm unclean, I'm unclean, I'm unclean. para que nadie se acercara a ellos. So that no one would come close to them. Estaban aislados. And they were isolated. Un cristiano analfabeto bíblico A Christian that's suffering of biblical que illiteracy, no le da prioridad a la that palabra doesn't give priority to the word, sufre de una lepra. suffers of Y leprosy. lo primero que
viene como consecuencia And the first thing that comes as de consequence, que nos quita el contacto que tenemos con Dios. that takes away the contact that we have with God. Cuando nosotros nos conectamos con la palabra, When we connect with the Word, nos conectamos con Dios, we connect with God. porque la palabra es Dios. Because the Word is God. Amén. Amen? En el principio dice, era el verbo, It says in the beginning was the dice Word. Juan, y el John verbo says, dice era con Dios. and the Word was with God. O sea, la palabra dice, fue desde el principio. So the Word was from the beginning. O sea que la palabra siempre ha So the existido. Word has always existed. Y cuando nosotros cortamos esta palabra, That when we cut this Word no la leemos, and we don't read no it, estudiamos, and we don't study, entonces estamos ¿qué? Desconectados then we're disconnected de Dios. from God. Aunque usted no lo crea, Even if you don't believe it, el no leer la Biblia not reading the Bible nos desconecta de Dios. disconnects us from God. Ahora, otra cosa que hace el analfabetismo bíblico como lepra, Another thing that biblical literacy does is leprosy, evita que crezcamos that espiritualmente. it stops us from growing spiritually. Esto yo lo sé de muchos años. And I've known this for many years. Y usted mira mucha gente, hermanos, que tienen 1 año, 2 años, 3, 4 años. And you see many people that have 1 year, 2 years, 3 years, 4 years, O sea que han aceptado a Cristo, that they have accepted Christ, pero son los mismos. but they're the same. Los mismos The pecadores, same sinners, los mismos mal hablados, the same bad speaking los people, mismos the rebeldes, same rebelling los people, mismos con un carácter del demonio, the same type of people that have a demon que character, ni su misma familia los aguanta. that not even their own family handles them. ¿Sabe por qué, hermanos? Because you know why? Porque no conocen la palabra. Because they don't know the Word. Porque la palabra te transforma. Because the Word transforms La you. palabra nos hace The diferentes. Word makes us different. La palabra, hermanos, corta todo aquello que no es agradable. The Word cuts away everything that's not La pleasing. palabra le enseña al jefe ser un buen jefe. The Word teaches the boss to be a good boss. ¿Sabe por qué hay gente que son jefes en los trabajos And you know where there are people that are bosses in their job, y son malos jefes? and they're bad Porque bosses no leen la Biblia. because they don't read the Bible. Porque la Biblia le enseña a un jefe cómo debe tratar a sus empleados. Because the Bible teaches a boss how to treat their employees. ¿Sabe por qué hay empleados que son malos empleados y cristianos? And you know where there are bad employees that are bad employees and Christians? Porque no leen la Biblia. Because they don't read the Porque la Bible. Biblia le enseña al empleado Because the Bible teaches an employee cómo debe comportarse con su jefe. how they have to act with their boss. ¿Sabe por qué hay muchos cónyuges, Because there are many partners, malos esposos, bad partners, irrespetuosos, that are disrespectful, machistas, that are porque no leen la Biblia? that don't read their Bibles? Porque la Biblia enseña Because the Bible teaches cómo ser un buen how esposo. to be a good husband. La Biblia le enseña al hombre The Bible teaches a man de que no tratar bien a su esposa, how to teach their wife sus oraciones son estorbadas. that their prayers are stopped, Sus oraciones no llegan al cielo. that their prayers don't make it to heaven. Usted que no es un buen esposo, You that are not a good husband, sus oraciones no pasan del techo. your prayers don't make it up the ceiling. Usted que no respeta a su You cónyuge, that don't respect your como partner, varón su oración no llega creo que ni al ceiling. your prayer doesn't make it to the ceiling. ¿Lo digo yo? And am I saying No, lea la Biblia. it? No, read the Bible. La Biblia lo dice. The Bible says it. Y no le voy a decir a dónde para que lo busque. And I'm not going to tell you where it is so that you can look for it. Entonces nos evita que nosotros crezcamos espiritualmente. And it makes us stop from growing spiritually. ¿Sabe lo que hace la lepra? And you know what leprosy O does? sea, literalmente hablando, Speaking literally, va amputándole miembros al cuerpo. is that it goes eliminating members of your body. Una persona con lepra se le caen sus dedos, A person with leprosy, their fingers fall off. se le caen las orejas, donde le salga la lepra. And the ears fall off as well, wherever the leprosy is. La lepra va comiendo y se va cayendo por pedazos la gente. The leprosy goes eating it and people in pieces. Eso es lo que hace cuando nosotros somos analfabetos bíblicos. And that's what happens when we're biblically illiterate. Hay lepra. And there's leprosy. Otra de las cosas que sucede que nos hace vulnerables ante el error y el engaño espiritual. One thing that happens is that it makes us vulnerable to error and spiritual deception. Es increíble en los tiempos que nos ha tocado vivir. And it's incredible because in the times that we are living, Cuánta falsa doctrina se ha levantado. how many false doctrines have been Cuántos made? falsos maestros, How many false teachers, falsos pastores, false pastors, falsos profetas, false prophets, falsos apóstoles, false apostles, falsas iglesias. false churches. Y muchos cristianos les dicen amén a todo. And many Christians saying amen to everything. Pero el cristiano que sabe la palabra But a Christian that knows the word no le dice amén a cualquier does cosa. not say amen to just anything. Hay muchos no saben qué quiere decir amén. And there are many that don't even know what amen means.
Hay unos, fíjense que dicen amén y no saben qué quiere decir amén. And some say amen and they don't even know what it means. ¿Y saben lo que quiere decir amén? And you know what amen means? Así sea. Let it be. O sea, tú estás afirmando que eso es así. So you're affirming that that's how it's going to be. Y usted a veces está viendo gente a través de la internet, redes sociales, predicando And you see people on social media preaching. cosas fuera del contexto bíblico. People out of biblical Y context. muchos están diciendo amén. And many are saying amen. No, uno que conoce la Biblia And no, if you know the Bible, no le va a decir amén a cualquier you're not going cosa. to say amen to just anything. Entonces, nos hace vulnerables al error y al engaño. So it makes us vulnerable to deception and error. Una persona que está fundamentada en la palabra A person that has fundament in the word no va a ser arrastrado por cualquier viento de doctrina, will not be taken away by any wind of doctrine. porque usted sabe en lo que ha creído. Because you know what you believed in. Usted no va a venir, amén, cualquier individuo ahí a decirle que el infierno no existe. Not any individual is going to come up to you and tell you that hell doesn't exist. Cuando Cristo fue de lo que más predicó. When Christ preached about it the most. Entonces eso fue un mentiroso. So they're a liar. Cuando le quieran nada más presentar a uno solo, When they want to present to you just one, solo creen en Jesús. they only believe in Jesus. Sabemos que es un solo Dios, pero Padre, Hijo y Espíritu We know Santo. that we serve one God, but God, the Father, the Son, and the Holy O Spirit. sea, cuando usted está, amén, entendido en la palabra, So when you're understood in the word, no va a ser víctima del engaño, you're not going to be victim of deception, del error, of error. que está muy de moda en este tiempo. That Hermano. is very in style in this time. Ahora, otra de las cosas que produce el analfabetismo bíblico, que es como una lepra, And another thing that biblical illiteracy produces as a leprosy, produce ineptitud y despreocupación. it produces ineptitude and carelessness. Hay gente despreocupada, hermano. There are people that aren't worried about Como anything. no conocen la Biblia, Since they don't know the Bible, mira las cosas que están sucediendo, they see the things that are happening, los acontecimientos que están sucediendo, all the signs that are happening, y ellos como que nada. and they're just sitting there like it's nothing. Porque como no conocen la profecía de la Biblia, Because they don't know the prophecy of the word. no se están dando cuenta They're not que realizing están viviendo tiempos finales, that they're living end times, que todo lo que estamos viviendo that everything that we're living son acontecimientos escritos en la are Biblia, signs written in the Bible. y que cuando esas cosas estuvieran sucediendo, And when these things were to happen, el Señor nos dijo que estuviéramos ergidos, the Lord was telling us to be ready que estuviéramos so derechitos, that we'd be straight. porque nuestra redención se Because acerca. our redemption was close. Pero el que no conoce la But Biblia, the one that don't know the Bible, amén, en vez de estar derecho está torcido. instead of being set straight, they're all Cuando crooked. el Señor dice ergidos, Because when the Lord says set quiere decir straight, derechitos. He means set straight. Amén, quiere decir que si estás torcido, enderezate. So it means that if you're crooked, go straight. Pero el que no conoce But the one that don't know, está despreocupado. they're unworried. Hermanos, Cristo viene pronto. Christ is coming soon. Yo no sé si usted lo está esperando, I don't know if you're waiting for pero him, Cristo viene pronto. but Christ is coming soon. Ahora, el analfabetismo bíblico también es como un veneno de Satanás. A biblical illiteracy is also like a poison from Satan. Y es lo que el diablo está haciendo ahora dentro de las congregaciones. This is what the devil is doing now inside of the congregations. A él se le hace más fácil conectarte, amén, a una red social And it's easier for him to connect you to a social media. y que te la pases viendo todo lo que el mundo dice, And for you to pass by looking at what everyone is saying poniéndole atención aún a las noticias inventadas de la gente, and paying attention even to the news that people make up. que muchas cosas la dicen y las hacen para buscar rating. That many things are said and done so that ratings are A up. mí que me importa el gobierno de Estados It Unidos. doesn't matter to me what the government is doing. A mí que me importa lo que haga Julano y Sutano. What does it matter to me what they're doing? A mí lo que me interesa es tener una relación personal con What's Dios. interesting me is that I have a personal relationship Ahora, with si a God. usted le interesa mucho este mundo, siga investigando, Now, if you're worried too much about this world, then continue porque investigating. usted se va a quedar acá. Because you're going to stay here. Pero los que servimos a Dios y creemos en Dios, But us that serve God and believe in God sabemos que esto pronto se va a terminar. know that this is going to end soon. Amén. Amen? Y no le dice que no tenemos que informarnos y darnos cuenta de lo que está sucediendo en el entorno nuestro. And I'm not saying that we don't have to be informed and know what's going on around us. Pero eso simplemente debe ser para conocer los tiempos que estamos viviendo. But that simply should be to know the times that we're living in. Y saber que ya están encendidos los motores del jet que nos va a llevar al cielo. And knowing that the motors of the jet that are going to take us are ready. Por decirlo así, ¿verdad? To say it in that way, correct? Porque ya hay muchos bíblicos. ¿Cuál jet, pastor? Because there are many that are biblical and say, what jet, pastor? Sí, porque usted sabe que a veces hasta inventan alabanzas antibíblicas. Because you know that they even invent songs that are anti-biblical. El jet del evangelio se va, se va. That the jet of the gospel is going. No hay ningún jet que nos va a llevar. And there's no jet that's going to take Es us. el Espíritu Santo que nos va a It's levantar. the Holy Spirit that's going to lift us up.
El efecto inmediato de este veneno en el individuo es un conjunto de síntomas The immediate effect of this poison on an individual is a set of symptoms. en los cuales está número uno la destrucción. In the first place, which is destruction. El diablo no está interesado en que tú y yo conozcamos la escritura. The devil is not interested that you and I know scripture. Porque el no conocer la escritura, hermano, es un veneno que nos destruye a nosotros Because mismos. not knowing scripture is the poison that destroys us. También es un veneno que nos desorienta. It's also a poison that causes disorientation. El Salmo 119, verso 105 dice: Psalms 119, 105 says, lámpara es a mis pies tu palabra your word is a lamp unto my y feet lumbrera en mi camino. and a lamp unto my path. ¿Qué es lo que dice el salmista, que es la Biblia? And what is the psalmist saying here in the Bible? Dice que es una lámpara, It's saying that it's a lamp, que es una luz. that it's a light. ¿Y para qué ocupa usted una lámpara? And why do you need a light? ¿Para qué usted ocupa luz? And why do you need a lamp? Para mirar en la oscuridad. To see in the darkness. El mundo en el cual nosotros vivimos The world that we live in es un mundo que está rodeado de tinieblas. is a world that's surrounded by darkness. Es un mundo que está rodeado de humanismo Is a world that's surrounded by humanity. y de tantas cosas tremendas And many things that are tremendous, que representan oscuridad. that represent ¿Y darkness. cómo nosotros vamos a caminar en claridad? And how are we going to walk in clarity? A través de la palabra. Through the word. Entonces, cuando nosotros conocemos la palabra, So when we know the word, no vamos a estar desorientados. we're not going to be disoriented. Pero una persona sin But palabra a person without word está desorientado. is disoriented. En medio de la oscuridad no sabe dónde está el norte, el sur, el este, el In oeste. the darkness, you don't know where east, west, or south is. Entonces, esa es una de las cosas que el diablo hace. And it's one of the things that the devil does. Mire qué es lo que hace mucha gente que no conocen la Biblia. And what do many people that don't know the Bible do? Ellos les gusta donde todo se mira cool, They like to go where everything looks cool, a donde hay humo, where there's smoke, a donde hay mucha show de luces, or where there's a lot of lights, a donde hay mucha brincadera, where there's a lot of jumping, a donde hay un montón de cosas raras que han entrado dentro ahora de las a congregaciones, lot of weird things that have entered into the congregation, a donde le dicen así como estás, así como vives, estás bien. where they tell you just how you're living, you're fine. Pero a ellos no les importa si ahí les predican una buena palabra. But they don't care if they preach a good word to them there. Pero sabe, aquí no se trata de show y no se trata de cuánta cosa haya. But you know that this isn't about having a show or how many things there are. Usted y yo debemos de entender que la prioridad debe ser la palabra de Dios. You and I need to understand that the priority has to be the word of Yo le God. digo a los hermanos, en algún momento, por alguna razón, usted tiene que mudarse de la congregación. And I told the brothers and sisters that if in a moment you have to leave the congregation, No se fije qué tan bonito canta el coro, don't focus too much about how nice the chorus qué sings, tan bonito tocan los músicos, or how nice the musicians play, qué tan bonito es el edificio. or how nice the building is. Asegúrese que le den una buena palabra. Make sure that they give a good word to you. Asegúrese que le están dando la palabra viva. Make sure that they're giving you the living word. Asegure que le están dando, amén, alimento sólido. Make sure that they're giving you solid food. No que le están hablando, amén, cuestiones que le emocionan la carne. Not giving you questions to move your flesh. Porque el diablo quiere desorientarnos. Because the devil wants to disorient us. Otra de las cosas que sucede, Another of the things that happens la inseguridad, is that there's insecurity, la incertidumbre uncertainty, y aún hasta depresión. and even depression. ¿Cuánto cristiano está deprimido ahora, hermano? How many Christians are depressed now? ¿Y por qué? And why? Por falta de la palabra. Because of a lack of word. Bendito el Señor. Satanás sabe que el individuo analfabeto en cuanto a la Biblia The Satan knows that the biblically illiterate individuals va a andar sin esperanza y sin Dios en este mundo. will be without hope and without God in this Y world. andará muerto en sus delitos y en sus pecados. And they'll be dead in their trespasses and their Porque sins. una persona que no conoce la palabra Because a person that doesn't know the word, le da lo mismo irse al baile because it's the same to them to go to y a le da lo dance, mismo estar en el culto. and it's the same to them to be in a service. Le da lo mismo emborracharse el sábado It's the same thing to them to get drunk on y llegar el Saturday domingo a la iglesia a levantar las manos. and go to Sunday to church and lift up their hands. Es lo mismo, It's the same porque no conoce la Biblia. because they don't know the Bible. Está muerto en sus delitos y en sus pecados. They're dead in the trespasses and sins. Satanás no necesita siempre la falsa doctrina, ¿sabía usted? Satan doesn't always need a false doctrine, A veces ni la inmoralidad o la persecución. or many times immorality or persecution. La ignorancia es su primer arma. Ignorance is the first weapon he ¿Por uses. qué fracasó muchas veces Israel? And why did Israel fail many times? Uno de los profetas dice, y mi pueblo pereció, ¿por qué? Por falta de unción. One of the prophets said, my people perish because of lack of anointing.
Perecieron por falta de poder. That they perished because of lack of power. Perecieron, dice, por falta de conocimiento. It says that they perished because of lack of knowledge. ¿Conocimiento de qué? Knowledge of what? De la palabra de Dios. Of the word of God. Cada vez que el Israel se alejaba de los mandamientos de Dios, Every time that Israel would leave the commandments of que God, hacían un lado la palabra de that Dios, they would put the word of God on the venía el side. diablo y los mordía. The devil would come and bite Les them. inyectaba veneno de idolatría. And he inject Veneno de the poison pecado. of idolatry and sin. Y venía entonces las consecuencias a su vida. And consequences would come to their lives. Y es la misma arma que el diablo está usando. And it's the same weapon that the devil is Está using. queriendo sacarle la Biblia a los He's cristianos, trying to take away the Bible from Christians. ya que no la lee. That they don't read it. ¿Sabía cuál es el remedio para el insomnio de muchos cristianos? And you know what the remedy for insomnia for many Christians Cuando are? no pueden dormir por la noche, When they can't sleep at night, abrir la Biblia is to open the Bible. y como arte de magia se durmió. And it's magic. It's a magic trick. They ¿Y fall asleep. sabe lo que dicen muchos? And you know what many say? ¿Qué poder tiene la palabra? What power does the word have? Un solo verso fue suficiente para dormirme. A verse was enough to make me fall asleep. Deje de leer la Biblia. Stop reading your Bible. Te la pasaste hasta las 4 de la mañana metido en la red social And you stay up until 4 a.m. on social media. y no duerme. And you don't sleep. Pero agarre la Biblia. But grab your Bible. Ay, hermano, tremendo sueño. And how sleepy you get. ¿Usted cree que eso es de Dios? You think that's from God. Eso es el diablo, That's the devil. que no quiere que conozcamos la palabra, That doesn't want us to know the word. que seamos analfabetos en la For palabra. us to be illiterate in the Mire, word. hermano, ahora la palabra, si no se lee, no es porque no queramos. And you know that the word is, if it's not read, it's La not because we tenemos don't de want- muchas formas. We have it in many ways. Es más, hasta para los analfabetos, literalmente. In fact, literally for people that are illiterate, Muchos dicen, no, yo no traigo Biblia porque yo no sé leer ni escribir. and some say, I don't bring a Bible because I don't know how to read or write. Pero ¿sabe qué? Si no es sordo, But you know what? If you're not usted puede deaf, recibir la Biblia. you can receive the Porque hay Bible. muchos analfabetos Because there are many y andan illiterate unos súper inteligentes that teléfonos. have a very intelligent phones. Baje la Biblia ahí And download the Bible y escúchela. and listen to it. Porque ahora se puede escuchar también. Because now it can be listened to as well. Así que no hay excusa para ser un analfabeto. So there's no excuse to be illiterate. Entonces le podemos dar una ofrenda de palmas al Señor. Many can give a round of applause to the Lord. La iglesia, hermano, local es afectada con el analfabetismo bíblico. Church is affected by biblical illiteracy. Y una de las cosas que hace este veneno And one of the things that this poison does es que trae inmadurez a sus is miembros. that it brings immaturity to the members. Qué tremendo es ver gente con años en el evangelio. How tremendous it is to see people that have years in the gospel. Gente inmadura People that are immature. que no les entra, hermanos. That it doesn't enter to them. No entienden. That they don't understand. Siguen siendo los mismos. They continue being the same. Es imposible eso. And it's impossible. Pero la inmadurez But immaturity es la falta de estudio de la palabra. is lack of study of the Bible. Mire, aunque a veces no lo queramos aceptar, And since many times we don't want to accept it. pero si usted mira a una persona que es, hablándolo literalmente, analfabeta, But if you see a person that's illiterate, literally speaking, esas personas se les hace muy difícil aún su comportamiento. it's very difficult for that person even in the way that they act. Entonces, el tener conocimiento So having knowledge nos ayuda a ser mejores personas. helps us be better people. Y esto es algo que le debemos de poner mucha atención. And it's something that we should pay attention to. La sociedad afectada por el analfabetismo bíblico Because society affected by biblical illiteracy manifestará serios síntomas. will manifest serious symptoms. Síntomas de perversión en la cual cada ciudadano hará lo que bien le parece. Symptoms of perversion in which every citizen will do what they see fit. Y en la Biblia encontramos historias And in the Bible we find stories a donde un tiempo no había ley. Dice que cada quien hacía lo que bien le parecía. where in the time there wasn't a law and everyone did what they wanted to do. Hermanos, y eso era un caos. And that was chaos. La palabra es la que nos corrige. The word is what makes us better. La palabra es la que nos dice dónde tenemos que ir y qué es lo que tenemos que hacer. The word tells us where to go and what we have to do. Pero si no la leemos, no vamos a saber qué hacer. But if we don't read it, we're not going to know what to do. Ahora, vamos a ver que existe la solución para el analfabetismo bíblico. And we're going to see that there's a solution for biblical illiteracy. Como los países a nivel mundial están buscando una solución para el analfabetismo secular, Since countries on a nationwide level or worldwide level are looking for a solution to illiteracy, tratando de llegar a los cantones, las aldeas, los ranchos,
trying to make it to small towns, llevando gente que le enseña a la gente a leer y escribir. taking people so that they can teach other people to read and write. En la iglesia también hay una solución. In the Bible, in the church, there's also a solution. Y este problema de analfabetismo bíblico And this problem of biblical illiteracy, lo sufren todas las all congregaciones. congregations suffer from Aquí it. yo tengo ese problema. And I have that problem here. Y por eso Dios nos trae esta And palabra. that's why God is bringing this word to us. Esta palabra no es para las bancas vacías. This word is not for the empty pews. Es para nosotros que estamos acá. It's for us that are here. Es porque Dios quiere que seamos It's because bendecidos. God wants us to be Es blessed. porque Dios quiere que seamos It's because diferentes. God wants us to be different. Porque hay tantas bendiciones en su palabra Because there are many blessings in His que al word desconocerlas that without knowing nos them, está limitando they're limiting us, en que podamos recibirla. that we can receive them. Ahora, queremos nosotros ser partícipes de entrar a este curso, vamos a decirlo, Now, do we want to be participants in entering into this course, we're going to say, de salir de el analfabetismo bíblico? of leaving biblical illiteracy? ¿Habrá alguien que quiera participar en esta tarde? Is there someone that wants to participate this afternoon? Yo quiero participar. I want to participate. Pero si usted lee mucho, pues gloria a Dios. Si But usted if you- estudia la Biblia, gloria a Dios. If you read a lot and you study the Bible, then glory to God. Pero creo que podemos estudiar más. But I think that we can study more. Pero es muy sencillo. Mire, le voy a dar los pasos. But it's very simple. We're going to see the path. Para buscar una solución al analfabetismo bíblico, To find a solution for biblical illiteracy, lo primero que tenemos que hacer, ¿qué es? the first thing that we have to do is what? Estudiar la Biblia diariamente. Study the Bible on a daily basis. No tiene que leerse un libro, You don't have to read an entire ni book. siquiera un capítulo. You don't even have to read a chapter. Puede empezar con un verso, You can start with one verse, con un texto, with a verse, y empezar a meditar en ese texto. and begin to meditate on that verse Investigar qué es lo que quiere decir ese texto. and investigate what it has to mean. Decirle al Espíritu Santo, tú que eres el autor, Tell the Holy Spirit, you that are the author, ayúdame, help me, dame sabiduría, give me wisdom, dame el rema, give me the rema, dame la iluminación, give me the illumination, dame la revelación de give este me pasaje. the revelation of this passage. No le pido inspiración porque ya no hay. And don't ask for inspiration because that is not a thing anymore. Inspiración solo fue una sola vez. Inspiration only occurred Cuando el once, Espíritu de una manera sobrenatural sopló sobre los escritores. when the Holy Spirit came over the authors. Pero le podemos pedir iluminación y revelación al Espíritu. And we have to ask for illumination from the Holy Spirit. Y Él va a empezar a mostrarnos And y he'll begin enseñarnos. to show us and teach Él us es el maestro por excelencia. that He is the teacher of excellence. Entonces, número uno, a estudiar la Biblia diariamente. So number one is to study the Bible daily. Número dos, Number two, dejar de venir una sola vez a la iglesia. stop only coming one time to church. No se me vaya a poner mal nadie, por favor. And no one get angry, please. Porque yo sé que muchos no más vienen el domingo porque es el único día que les da tiempo. Because I know that many only come on Sunday because that's the only day that they have time. Vamos a pensar eso. And we're going to think that. Entonces, número dos, asistir a cada clase bíblica que se pueda. So number two is attend every Bible class that you can attend to. Le esperamos aquí los martes. And we wait for you on Hoy yo Tuesdays. estoy creyendo que este martes esto va a estar lleno aquí, And I'm hermano. believing that this Tuesday is going to be full here. Esto va a estar aquí a reventar. Véngase temprano, usted que siempre viene porque no va a encontrar asiento. And this is going to be exploding because you're not going to find a seat here. Hay que asistir a cada clase bíblica y estudio que podamos. We have to attend to every Bible class and study that we can. Véngase a todos los cultos posibles. Aquí tenemos varios cultos. Come to the service all that you can. Le We doy have el many. programa martes a las 7 de la noche. We have Tuesday at 7 p.m. Estudio bíblico. Bible study. No cantamos nada. We don't sing Directo anything. al estudio de We la go palabra. straight to the study of the word. Usted que le gusta estudiar la Biblia, véngase. You that like to study the word, come. Día viernes, On Friday, oración. we have prayer Y service. traemos una palabra también And we bring a word as well a las 7 de la noche. at 7 p.m. Día sábado, On Saturday, culto de sociedades. service of the societies Dirigido por damas, jóvenes, caballeros, niños. that is led by the men, the women, and the children or the youth. Y ahí también está la palabra. And the word of God is also there. Los domingos, On Sundays, ahora tenemos dos cultos. today, now we have two services. Bueno, pues si yo predico, les predico el mismo, nada más, el primero y el segundo. Well, if I preach the same thing on both services. Pero cuando nosotros procuramos asistir más a los programas But when we de la iglesia, try to go to assist the programs of the church, vamos a tener más oportunidad de aprender de la we palabra. will have more opportunity to learn from the word. Número 3, buscar otras oportunidades para aprender. Number 3, look for other opportunities to learn. Busque buenos libros. Look for good books. Lea libros. Read books.
que lo van a bendecir, que lo van a ayudar a aprender de la palabra. that are going to bless you and help you learn from the word. Inscríbase al Instituto Bíblico. And subscribe yourself to the Biblical Institute. Amén. Busque entrar a una academia, a un curso de estudiar la Biblia. Look to enter into an academia or an institute to study the Bible. Y para que nosotros ayudemos a que esto se erradique, And for us to help for this to be eradicated, todo lo que nosotros aprendemos, everything that we learn, amén, debemos de enseñar a otros lo que nosotros hemos aprendido. we need to teach others what we have learned. ¿Sabe lo que están haciendo en muchas áreas rurales en algunos You países? know what many rural areas are doing in other countries? Que los muchachos que están aprendiendo a leer y a escribir That the young people that have learned how to read and le write, están enseñando a la gente they're analfabetas. teaching the people that are Y illiterate. así se está erradicando el analfabetismo And that's how mundialmente. illiteracy is being eradicated Y es worldwide. lo que la iglesia debe de hacer. And that's what the church needs to Usted do. cuando se va después del culto, When you leave after your service, usted debe de ir hablando de la palabra que Dios le dio en el culto. you should go speaking about the word that God gave you in the Usted debe service. de hablar de lo que amén aprendió en la enseñanza en el culto. You should speak about what you learned in the teaching of the Creo service. que es lo que hablan muchos cristianos. And what do many Christians speak about? Del partido de fútbol, About the soccer game, de Biden, or of Biden, de la política, or of politics, del partido de fútbol. or of the soccer game. La Biblia dice que de la abundancia del corazón abra la boca. The Bible says that out of the abundance of the heart speaks Si the estamos mouth. llenos de la palabra, vamos a hablar de la palabra. We're full of the word, we're going to speak of the word. Y lo otro que vamos a hacer es estudiar en la familia, And the another thing that we're going to do is study with our family compartir en la familia, and share with our family. hacer enseñanzas en la familia. Make teachings in our family. Amén, como padre enseñarle a los hijos. As parents, teach our children. Mire, yo creo que una buena tarea que hay que hacer desde hoy You know, a good homework that we need to start from today es aprenderse los libros de la Biblia. is to learn the books of the Yo Bible. me he fijado And I have que hay realized gente aquí con ya cuantos añitos, amén, en el Evangelio. that there are people here that have a few years in the Y los gospel. invito, vamos a leer Apocalipsis, And I invite them, let's go read Revelation. hermanos, y me abren la Biblia allá por Génesis. And people open the Bible near Genesis. Oh my God. Eso me preocupa a mí. And that worries me. Pero ni con el índice que a veces lo andan en la orilla de la Biblia, ni así lo encuentran. Because not even with the index that they have on the side of their Bible, they can find it. Usted debe saber que cuando le digan Judas, usted debe saber dónde está ese libro ya. And when they tell you the book of Jude, you have to know where that book is. Ya empieza a buscarlo. Then you have to look for it. Entonces yo creo que la primera tareita que hay que hacer I think that the first homework that we need to do es aprenderse los libros de la Biblia. is learn the books of the Bible. Hello. ¿No se ha dado cuenta usted cuántos años tiene el Evangelio y no sabe a dónde está Oseas? Haven't you realized how long you've been in the gospel and you still don't know where the book of Hosea ¿A is? dónde está Ruth? Or where the book of Ruth ¿A dónde is? está el libro de María? Or where the book of Mary is? Ah, mire ahí. Pero algunos dijeron, de veras, no sabía que estaba. Hermanos, hay que crecer. We have to grow. Hay que romper con esto. We have to break away with this. Ahora, no tampoco debemos suponer que el conocimiento es todo lo que importa. Now we shouldn't also assume that knowledge is all that matters. Con este punto voy a cerrar. And with this point I'm going to O close. sea, porque está la otra parte. Because there's the other part. Que hay gente que se sabe en la Biblia de Génesis a That Apocalipsis. there are people that know the Bible from Genesis to Revelation. Pero algunas personas aún bien instruidas But y some sabias, people well educated and wise. la historia de la Biblia nos dice que dejaron de servir a Dios. In the story of the Bible tells us that they stopped serving God. Y hay muchos ejemplos en ella. There are many examples in there. La mayoría de los reyes que gobernaron a Israel, ¿qué hicieron, hermanos? Majority of the kings that governed Israel, what did they do? Se apartaron de Dios y sirvieron a otros They dioses. departed from the Lord and they served other gods. Y conocían porque el judío, And they knew because the Jew, ellos por costumbre conocen la Torah, la palabra. because by custom they know the Torah. Pero con todo y eso, But with all of that, conociéndola bien, knowing it se well, apartaban. they would separate. Esto no es solo de conocerla. And this isn't only about knowing Esto no es it. solo de estudiarla. This isn't only about studying Esto es it. de ponerla en This is práctica. about putting it in practice. Que no nos pase como el médico
And let's not let it happen to us like the que medic, atendió a su paciente, the doctor that attended llegó their muy patient. enfermo con una tos, And the patient came very sick con una with a cough, infección en sus pulmones. with an infection in their lungs. Y el doctor le dijo, And the doctor said, ¿verdad que tú fumas? it's true, you smoke, Y right? le dijo el paciente, sí, doctor, yo fumo. And the patient said, yes, doctor, I smoke. Y le dijo, ¿te quieres sanar? And he said, you want to be healed? Claro, por eso vine a verlo, He said, doctor. yes, that's why I came to see you. Bueno, pues mira, deja de fumar. Well, he said, well, stop smoking. Te voy a dar unas I'm medicinas. going to give you a medicine. Vas a la You're farmacia going to go to the y pharmacy te las tomas tal como yo te digo que te las and drink tomes. them exactly how I tell you to. Y te vas a sanar. And you're going to be fine. Exactamente hizo eso el paciente. And the patient did that. El hombre se sanó. And the man was healed. Pero ¿sabe lo que hizo el doctor en ese día de la consulta? But you know what the doctor did on the day of the consult? Después de decirle eso a su paciente, That after telling that to their patient, salió a la parte de atrás del consultorio, they left their sacó una cajetilla de cigarros, and they went outside and they took out a packet of cigarettes. encendió un cigarro y se lo fumó. And they turned on a cigarette and he smoked it. ¿Quién se murió primero? And who died first? ¿El maestro o el alumno? The teacher or the student? El maestro. The teacher. Porque ¿de qué nos sirve saber y dar el consejo si nosotros no lo ponemos en práctica? Because what does it matter to know something and not putting it into No es practice? la sabiduría ser sabio. It's not the wisdom, it's the wise. Y el sabio es el que pone en conocimiento lo que sabe. And the wise puts into knowledge what they Como know. la gente que venden productos. It's like people that sell products. Y yo como detesto ese tipo de comerciantes. And how I detest these type of commercials. Se venden productos para bajar de peso y ellos están gordos. And they sell products to lose weight and they're fat. Entonces, hermanos, como que algo que no tiene lógica, ¿cierto? So it's like something that's not logical. Tú tienes que ser el ejemplo. You have to be the example Como alguien que nos vino a dar aquí una conferencia una vez de nutrición, que no sé qué. of someone that came to give us a conference on No nutrition. tome sodas y no coma esto. And don't drink soda, don't drink Y this. me recuerdo que en esa ocasión nosotros todavía hacíamos actividades allá afuera. And I remember that on the occasion we still did activities Y outside. dije, voy a agarrar a este maestro a ver And si es buen maestro. I'm gonna see him. I'm gonna get this teacher and see Y if le they're a good servimos teacher. un plato ahí de que mencionó cosas que no había que comer. And we served them a plate there Y with cómo things, le dio duro la soda. and how they drink Y le soda. sirvo una soda. And we put them a soda. 2 se tomó, hermanos. And he drank 2 sodas. Y porque no hubo chance de doblar otro plato, no se lo comió. And since there wasn't a chance to give another plate, then they didn't eat it. Imagine todo lo que dijo aquí lo botó allá. Imagine everything that he said here, he threw it away over there. Entonces lo que nosotros aprendemos, So what we learn no somos perfectos, is that we're not pero perfect, tenemos que hacer todo lo posible de ponerlo en práctica. but we have to do everything possible to put it into practice. Debemos de añadir virtudes importantes a nuestro conocimiento. We have to add important virtues to our knowledge. Y una de las virtudes más importantes que tenemos que añadir a nuestro conocimiento es el amor de Dios. One of the important virtues that we have to add to our knowledge is the love of God. Para que a través de ese amor nosotros ayudemos a otros. So that through that love we can help others. Para que a través de ese amor lo que nosotros sabemos se lo compartamos a So otros. that through that love we can share to others. Concluyo en esta hora. And I conclude in this moment. El analfabetismo bíblico The biblical literacy es una gran amenaza. is a great threat. No solamente para la sociedad y el hogar, Not only for society and for homes, sino también para la iglesia del but Señor. also for the church of God. Debemos de tomar tiempo para estudiar la palabra de Dios, hermanos. We must take time to study the word of God. Tenemos que hacerlo cada día con el fin de protegernos de este mal. And we have to do it every day with the end in order to protect ourselves from this evil. Como también debemos de proteger nuestras familias y proteger nuestra iglesia y la sociedad. As well as protect our families and protect our society. Y es algo que nosotros podemos hacer. And it's something that we can do. Dios te bendiga.